Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Sí? Buenas noches. Decime. Buenas noches. No, a mí Erika... ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me escuchan bien ustedes? Exacto. Yo le consulté a ella si le parecía de alargarlo, me dijo que mantuviera las 4 horas. Así es, ma. Así es, tal cual como usted lo dice. Nada. Hola, ¿me escuchan ustedes bien todos y pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, creo que habíamos hecho un par de ejercicios la última clase, puede ser, creo que era el 1 y el 2 que estamos viendo, si mal no recuerdo. Donde habíamos determinado, bueno, en un caso ante un ensayo sobre una barra sometida a una tracción, se midió el alargamiento y en función de la sección determinamos las características físicas del material, en una palabra, el módulo de elasticidad, ¿sí? Que es la relación entre la tensión y el alargamiento unitario o deformación. Y bueno, en función de la carga y la sección determinada, la tensión es directamente el esfuerzo normal dividido el área. ¿Sí? Y en este caso habíamos determinado primeramente las tensiones o los esfuerzos normales en las barras AC y CB. Eso le produció un alargamiento por Hooke, que podemos calcular perfectamente, y en función de ese alargamiento planteamos una relación entre los alargamientos de las barras y el descenso del punto C por trigonometría. Eso, hasta ahí habíamos llegado, creo, ¿puede ser? No sé si alcanzamos a plantear algún ejercicio más. Bueno, vamos a ver qué pasa, un caso hipotético donde tengo una barra suspendida en la parte superior. Lo vamos a hacer para el caso del acero. Acá son dos problemas en uno, donde la única diferencia es que una barra es de acero y la otra es de aluminio. Pero básicamente el problema es, tengo una barra suspendida en la parte superior, o fija en la parte superior y libre en la parte inferior, donde me dan como dato la tensión de rotura del acero, en este caso, no admisible, ¿sí? Y por otro lado tengo el peso específico del acero. Me pide qué longitud máxima pueden tener las barras. Evidentemente, cuanto más larga la barra es, más va a pesar. El peso de la barra suspendida le produce un esfuerzo normal a la barra. Vamos a dibujar el esquema y vamos a plantear qué pasa con los esfuerzos internos que se producen en una barra que está suspendida en la parte superior y lo único que tiene es actuando su propio peso. ¿Sí?
Bueno, a ver, vamos a graficar, dígame si lo ven. Si lo ven, tengo una barra suspendida de longitud a determinar. Lo único que tiene su peso propio. Y por un lado tengo la tensión de rotura que me dicen, que me da como dato, y el peso específico del material, que en este caso es acero. Ambos datos corresponden al material acero, donde el peso específico lo vamos a copiar del... Tenemos que la tensión es 3.700 kilos sobre centímetros cuadrados. Esa es la máxima tensión que le voy a permitir, o es la tensión en que se produce la rotura. ¿Sí? Y el peso específico es 7.800 kilos sobre metro cúbico. Bien. ¿Qué le pasa internamente al material? ¿O cómo es para una sección constante? Si uno tuviese que determinar el peso, por ejemplo, completo de la barra, ¿cuánto vale el peso total de la barra? Una barra que tiene una sección determinada constante, una longitud y un peso específico. No sé si alguien dijo algo, no escuché a nadie. ¿Alguien me lo dice o no? Voy a poner los Hay que auriculares, sacar primero el volumen de la barra. no nada, a ver. Hay que sacar primero el volumen de la barra, El peso quiero saber. pero con el volumen de la barra y el peso específico puedo obtener el peso. Bien, ¿y el volumen de la barra? Eh, Sabiendo que la sección es constante, mm, que puede ser cualquier sección, circular, cuadrada, la sección que se te ocurra. ¿Cuánto vale el volumen de la barra? Vamos a suponer que es sección circular. Esto sería como volumen un cilindro, ¿sí? Si esta sección la corto ahí, tendré una sección circular cuyo diámetro será cualquiera, ¿no es cierto? Y el área será pi por diámetro cuadrado sobre 4. Una sección circular, cualquiera. ¿Cuánto vale el volumen? Que sería un cilindro, en definitiva, de esa barra. el área por la longitud sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por L. Claro, el área, pi por diámetro cuadrado sobre 4, por la longitud es el volumen y por el peso específico es el peso, ¿no es cierto? O sea que en definitiva va a ser peso específico por el área por la longitud. ¿Está bien? Ese es el peso total. ¿Dónde está actuando ese peso total? Esa fuerza.
o qué produce el peso de la barra internamente a la misma, en cada sección. Un esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Normal. Bien. ¿Y el esfuerzo normal es constante? ¿Es variable? Es lineal. No sé si lo habíamos alcanzado a ver, pero variaba desde ¿cuánto vale el esfuerzo normal aquí? En el extremo del cable. Y bueno, si analizo un lado, evidentemente no tengo nada. Acá no tengo ningún esfuerzo. Pero cuando esté en esta sección y analice, por ejemplo, las fuerzas que tengo por debajo de la sección, y por debajo de la sección tengo el cable que tiene un peso. ¿Cuánto vale esta longitud X, llamémosle, de cable? Siendo X una medida que va a ir desde 0 en el extremo inferior hasta una posición X que variará entre 0 y L. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal ahí? El peso de este tramo de cable. ¿Y cuánto vale el peso de este tramo de cable? Gamma, peso específico, por el área por X. Entonces, ¿cómo es este diagrama de esfuerzo normal si lo graficáramos? Creo que ya lo habíamos visto. En este caso será de tracción. Y aquí tengo que el peso total. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿dónde está actuando el esfuerzo normal máximo? Lo voy a tener ¿dónde? Aquí. Va a ser el peso total del cable. ¿Están de acuerdo? Acá no tengo nada. Varía linealmente con qué expresión. Gamma por A por X. Donde X lo mido desde aquí, ¿no? Hacia el extremo superior. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una recta. Esfuerzo normal de tracción. Y esta sería la función. Se dan cuenta que a medida que la longitud aumente, esta tensión, este esfuerzo va a ser más grande. Si yo tengo como dato la tensión, ¿qué tengo que plantear ahora? La tensión a qué es igual al esfuerzo normal por unidad de área o dividido el área, ¿no es cierto? ¿Qué esfuerzo normal voy a tomar para ver qué longitud máxima puede tener ese cable? Si yo conozco la tensión última que puedo tener, el área es constante, evidentemente, ¿dónde se va a dar esa tensión máxima en este diagrama?
donde el esfuerzo normal sea máximo, ¿no es cierto? Porque si el área es la misma, cuando n sea máximo, la tensión va a ser mayor. Y si yo la hago igual a la tensión de rotura, voy a estar viendo cuál es la máxima longitud. ¿Sí? Entonces eso es lo que tengo que hacer. Reemplazar aquí por la tensión última que tengo. El esfuerzo normal va a ser el máximo. Entonces, si reemplazamos aquí a n por, vamos al máximo. ¿Sí? Aquí va a ser igual. A gamma por A por L sobre L. Y esto lo vamos a poner como límite igual a la de rotura. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí sobre A? ¿Qué pasa con la sección ahí? Se va. Como tengo la tensión de rotura como dato y tengo el peso específico, ¿qué puedo despejar de ahí? L menor o igual que ¿qué? Que la tensión dividido ¿qué? El peso específico. Y esa es la longitud máxima, menor o igual a este número que me va a dar aquí. Si hago esta tensión, cuidado que está en centímetros cuadrados, dividido el peso específico, me va a dar unidad de longitud, este cociente. Kilos sobre centímetros cuadrados o sobre metros cuadrados, tenemos que hacer pasaje término, dividido kilos sobre metros cúbicos, se dan cuenta que me queda metros, por ejemplo, si unifico la unidad de longitud en metros. Entonces, si hacemos esa operación, ¿qué me da? Si 3.700 kilos sobre centímetros cuadrados lo pasamos a metros cuadrados, tengo que multiplicar por 10.000 ahí, para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, teniendo en cuenta que está como divisor ahí, ¿no? Dividido 7.800, me va a dar en metros. 4.743, o sea, L, 4.743,6. Esa es la longitud máxima que puede. Digamos, cuando llegue a esta longitud, se produciría la rotura del cable, ¿dónde? Acá. ¿Están de acuerdo? Porque en cualquier otro lugar, las tensiones, ¿cómo van a ser? Y van a ser menores que esta de rotura. ¿Está bien? Pero en esta sección se me va a producir la rotura y esa va a ser la máxima longitud que puede alcanzar el cable. 4.743, bueno, es a ver si está el valor ahí. Sí. Bueno, evidentemente con cualquier otro material el análisis es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Se entendió el planteo? Fíjense que no depende del área, porque tanto la tensión, el esfuerzo normal depende del área. Para llegar a la tensión, evidentemente me desapareció el área, la sección recta de la barra, que puede ser cualquiera, no me interesó.
qué sección era aquí. Simplemente determiné, debido al peso propio exclusivamente, cuánto, qué longitud máxima puede tener ese cauce. Es un problema. No es, si el máximo en el extremo superior, sí, es menor. Sí. ¿Alguna pregunta? Ya que estamos con este caso de peso propio, vamos a ver qué pasa con el alargamiento de una barra sometida a un esfuerzo normal, pero variable. Porque cuando el esfuerzo normal era constante, nosotros sabíamos cuánto se alarga la barra por Hooke. Cuando el esfuerzo normal es constante, o sea que este diagrama es rectangular, que es una barra sometida a tracción, o una barra con una carga aplicada en el extremo donde despreciamos el peso propio de la barra. ¿Cuánto era el alargamiento que se producía? El delta L por Hooke era el esfuerzo normal por la longitud dividido el módulo de elasticidad por el área. ¿Sí? Esto lo solemos llamar delta. Es el alargamiento. ¿Sí? Bueno, si el L lo pasamos por aquí, me queda el épsilon. N sobre A es sigma. Esta es la ley de Hooke, en definitiva, ¿no? Porque delta L o delta dividido el largo inicial que me daba el épsilon. Sigma sobre A, N sobre A, ¿qué es? Sigma. Y E es el módulo de elasticidad. Esta es la ley de Hooke escrita en función de la tensión y de la deformación. O las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones y el coeficiente de proporcionalidad es el módulo de elasticidad, E. Bueno, evidentemente con esta expresión calculamos el alargamiento, pero sirve la ley de Hooke para cuando n es constante. ¿Qué pasa cuando el n es variable? Evidentemente la solicitación en cada sección no es la misma, entonces no puedo calcular de esta forma. ¿O con qué n voy a calcular el delta L aquí? Si tengo esfuerzos normales que van cambiando. ¿Sí? Bueno, hay una pequeña demostración que la vamos a ver ahora. Imagínense que aquí tengo un diferencial de X y una barra que pende de su propio colgada, que lo único que tiene es su propio peso. ¿Sí? ¿Cuánto se va a alargar este diferencial de X? Que es un diferencial de longitud de la barra por Hooke. Vamos a llamar diferencial. Y va a ser el esfuerzo normal que tengo allí por la longitud dividido E por A. Esto es exactamente igual que esto, ¿sí? Pero estoy hablando de un delta L correspondiente a un diferencial de X.
¿Por qué? Porque puedo suponer que para dos secciones separadas de un diferencial, el esfuerzo normal es constante e igual a el esfuerzo normal que tengo aquí. Puedo suponer que para una sección, un infinitésimo separada, y el esfuerzo normal es el mismo, prácticamente no cambia. Apliqué la ley de Hooke aquí. Pero se dan cuenta que si la sección está por aquí o está por aquí, el esfuerzo normal cambia. Esta es la ley de variación. Pero si yo tengo lo que se alarga un diferencial, si yo sumo los alargamientos de todos los diferenciales de x, desde x igual a 0 hasta x igual a L, voy a tener el alargamiento total. ¿De quién? De la barra colgada o suspendida, donde la única acción que tiene es su peso propio. Y lo único que voy a hacer es integrar. La integral de todos los diferenciales de alargamientos, de todos los diferenciales de x, me va a dar el alargamiento. Y si integro esta expresión entre 0 y L, perdón, L sería la longitud mayúscula que habíamos puesto aquí. ¿Cuánto vale n de x? Lo habíamos borrado aquí, ¿se acuerdan? Gamma por a por x, por diferencial de x, sobre e por a, entre 0 y L. Bueno, el área, fíjense que se nos va. Peso específico constante, el módulo de elasticidad es constante, entonces ¿a qué me queda igual el alargamiento debido al peso propio? Peso específico sobre módulo de elasticidad por x diferencial de x, integral, me va a quedar x cuadrado sobre 2 entre 0 y L, que me da. ¿Y qué es eso? Es el alargamiento que se produce en una barra suspendida de longitud L debido al peso propio. Partimos de Hooke, pero tuvimos que plantear la función del esfuerzo normal para poder encontrar que el alargamiento total, o sea, lo que se alarga esta barra, que será delta L o delta, básicamente, cuando actúa únicamente su peso propio. Lo que se alarga la barra. Bueno, si no hubiésemos eliminado las áreas, y sigo manteniendo el área aquí y aquí, ¿cuánto vale gamma por A por L? El peso total. ¿Sí? Quiere decir que esta expresión que vimos recién, equivalente, es igual a ¿qué? Al peso total de la barra por L sobre 2 veces E por A. Fíjense qué parecida que es a esta expresión. Peso total. El peso total era el esfuerzo normal máximo que tenía aquí. Por la longitud. Aquí es dividido E por A y aquí es dividido 2 veces E por A. Son similares. Lo único que tiene es un 2 aquí. Y evidentemente, porque fíjense que el diagrama de esfuerzo normal, de haber sido constante,
hubiese sido peso total por L sobre por A. Pero en realidad, debido al peso propio, tengo la mitad de este diagrama. Y bueno, por eso el alargamiento es la mitad también. Entonces, si yo voy a tener en cuenta el alargamiento debido al peso propio, y aplicaré gamma por L cuadrado sobre 2 veces E, o lo que es lo mismo, el peso total de la barra por la longitud dividido 2 veces E por A. Acá multiplicamos y dividimos por A. Son iguales las expresiones. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un caso donde vamos a aplicar la combinación de ambas acciones para ver qué nos da, ya sea el punto del dimensionamiento para la resistencia de la barra como su deformación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten lo que sea, ¿eh? Si no, vamos a ver bueno, directamente podríamos ver el ejercicio. Fíjense que este es un ejercicio similar, nada más que me piden calcular la sección, o sea, dimensionar una barra. Me piden el alargamiento total y el aumento de volumen de una barra, de una barra de acero que está suspendida y tiene una longitud determinada, que aparte de su propio peso sostiene una carga en el extremo inferior. Acá me están... tengo un esfuerzo normal debido a una carga en el extremo, pero además tengo el esfuerzo normal debido a su propio peso, en definitiva. Bueno, a ver, lo vamos a plantear. O quiero que me digan ustedes cómo lo planteemos. O sea, tengo la barra, tengo la longitud definida, tengo la carga en el extremo inferior conocida, sé el material de la barra y me dan la tensión admisible. Vamos a copiar todos esos datos en el pizarrón y quiero que me digan ustedes por dónde empezamos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo dimensionamos, cómo calculamos la sección, en definitiva, que es lo que me pide el problema. Y una vez con la sección, evidentemente, voy a estar en condiciones de calcular el alargamiento. ¿Estamos? Bueno, vamos a copiar el ejercicio. Bueno, básicamente tenemos entonces conozco la carga P y tengo la longitud, ¿sí? Y tengo el peso específico porque voy a tener en cuenta el peso material, evidentemente por la... Entonces, tengo el peso aplicado en el extremo, ¿está bien? Tengo la longitud definida y tengo el peso específico del material. ¿Qué me piden? ¿Cuál es la sección necesaria? Y me dan la tensión admisible.
Esa la sacamos de el ensayo de tracción, por ejemplo, en el caso de tratarse del acero. ¿Está bien? Bueno, tenemos que la carga P vale 80 kilos. La longitud son 600 metros. El peso específico debe ser igual al que estuvimos aplicando recién, 7.800. Este es el acero, ¿sí? Y la tensión admisible, que es la que no voy a superar, o en nuestros cálculos vamos a limitar que no supere esa tensión admisible que la vamos a conocer. Y en este caso es 1.200 kilos sobre centímetros cuadrados. ¿Está bien? Bueno, vamos a dimensionar, que es lo que me pide el problema. La sección necesaria. ¿Cuál es el área que tengo que darle a esta barra de acero para que no se rompa el cable ante el esfuerzo normal que tiene? En este caso va a ser de tracción. ¿Cómo es el diagrama de esfuerzo normal en este caso en el cable? Debido a la carga P, ¿se acuerdan? Es constante, ¿sí? Y debido al peso propio, habíamos dicho que era ¿y acá cuánto vale? P más, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense que está descompuesto el diagrama en, si actuase la carga P sola y despreciásemos el peso propio, sería este diagrama, donde el área la vamos a obtener haciendo sigma igual a n sobre A. Conozco el esfuerzo normal, conozco la tensión, despejo el área, ¿no es cierto? Habíamos dicho que para dimensionar esta es la expresión para dimensionar. ¿Qué necesito conocer? El esfuerzo normal. Lo voy a obtener por la estática. La tensión admisible del material la voy a conocer en función del material. Normalmente están tabuladas las tensiones admisibles de los materiales. Y de aquí, ¿qué voy a despejar? El área. El área que será mayor o igual que n dividido sigma admisible. Siempre va a ser de esta forma, ante un esfuerzo normal. Y acá calculo el área necesaria, sección necesaria, mínima sería, ¿no? De ahí uno le puede dar todo lo que quiera por encima, lo que pasa es que no va a ser económica la solución, digamos. Pero, ¿cómo obtengo en este caso el área que me hace falta?
Bueno, la tensión admisible la tengo. ¿Cuánto vale N? Para este caso, ¿qué valor de N le voy a dar? Siendo que mi diagrama de fuerza normal es este, en definitiva. Es variable, ¿no? Linealmente. Cuya función, recuerden que la habíamos n de x, en este caso es p, más la superposición de ambos estados, digamos, o ambas cargas. Exterior P y peso propio. Bueno, ¿cómo determino el área de allá? Tengo que conocer N para poder obtener el área mínima o necesaria, digamos. ¿Con qué N voy a dimensionar? A ver, alguien que me dé alguna salida al problema. Tengo que poner un valor de N ahí. ¿Cuál voy a poner? Si quiero darle una sección constante a la barra. Porque este gráfico es para una sección constante, ¿no? Si la sección es constante, se produce ese diagrama lineal. ¿Qué N de todos estos le voy a dar? No escucho nada ni nadie me escribe nada. A ver. Mi sigma, la tensión a que está trabajando el material o la tensión de trabajo, no puede superar al admisible, ¿no es cierto? Pero mi tensión de trabajo aquí es NP sobre A y va creciendo. ¿Sí? ¿Cuál es la sección que va a estar más solicitada? ¿O va a tener mayor tensión? Y donde el esfuerzo normal sea el mayor, ¿sí? Entonces este esfuerzo normal tiene que ser el más grande de todo. ¿Lo ven o no? Entonces con el esfuerzo normal máximo, voy a dimensionar la sección.
¿Se entiende? ¿Cuánto vale el esfuerzo normal máximo? Y acá lo tengo, ¿sí? Entonces, si volvemos a esa expresión, n ¿cuánto vale? P menor o igual a la tensión admisible, ¿está bien? Bueno, acá si distribuimos el área, ¿qué me queda? P sobre A más gamma por L saco el área de ahí, ¿sí? Bueno, para eso voy a tener que llevar este término al segundo miembro, o sea que me va a quedar P sobre A dividido, P sobre A menor o igual que sigma admisible menos gamma por L, ¿está bien? Y ahora sí voy a despejar A. Bueno, lo llevo al segundo miembro. Y esto lo paso dividiendo. Ahí está. ¿Cuál es el área mínima? O mayor o igual, que es lo mismo. La mínima necesaria que me hace falta. El cociente entre la fuerza P exterior aplicada dividido la tensión admisible menos el peso específico del material por la longitud de la barra. ¿Está bien? Si hubiésemos despreciado el peso propio, este término desaparece y el área es igual a P dividido sigma admisible, que es igual a N sobre sigma admisible, que sería este caso. ¿Sí? Si tengo en cuenta el peso propio, evidentemente este denominador es más chico y el área mínima va a ser superior, evidentemente, porque tengo una carga más, tengo un diagrama de esfuerzo normal más grande, por lo tanto la tensión va a ser mayor y voy a necesitar una sección de la barra más grande. Bueno, de esa forma dimensiono. Tengo P, tengo la tensión admisible, tengo el peso específico, tengo la longitud, saco el área. ¿Eh? Bueno, si esto no está mal, el área igual a 0,1093. 0,1093, no sé si estará exactamente bien, pues estará redondeado, te lo pueden verificar. Esa es la sección mínima. Sabemos que si le doy mayor sección, no hay ningún problema. Pero también sabemos que si le doy mayor sección, estoy desaprovechando el material. ¿Eh? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esa solución la tienen, ¿no? Yo se las copio, pero usted está sacada ahí de la guía. Pregunten lo que sea, chicos. Hemos dimensionado ahí, le hemos dado la sección necesaria. Por supuesto que si quiero que la sección sea circular, el área de una sección circular es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Despejo el diámetro, ¿no es cierto? Ya es una cuestión bastante simple. Pero esto es lo más importante. ¿Qué sección necesito? ¿Estamos?
¿O no? Dígame si estamos hasta ahí. Es bastante básico, pero bueno, si tienen alguna duda, pregunten. Estoy aprovechando bien el material aquí, pregunto. Esta es la tensión con que sabemos que el material puede soportar perfectamente. Pero ¿cuál es la única sección en la cual tenemos esta tensión? Con este esfuerzo calculamos esa tensión. Pero ¿qué pasa con cualquier otra sección de la barra? Y tienen la misma área, pero su esfuerzo, ¿cómo es? Más chico, ¿sí? Fíjense, ¿cuánto vale el esfuerzo en la sección del extremo? ¿Cuánto vale el esfuerzo normal en la sección del extremo? P, ¿no es cierto? Si hago P dividido área, ¿cuánto vale P? 80. ¿Cuánto vale el área? .1093. Me da 732 kilos sobre centímetros cuadrados. O sea que la sección que tengo aquí en el extremo inferior, su tensión es 732, redondeado, kilos sobre centímetros cuadrados. Cuando en realidad el material puede soportar 1200. O sea, estoy desaprovechando la capacidad resistente del material si dimensionamos con una sección constante toda esa barra. Lo ideal que sería tener una sección variable donde en cada sección tenga una tensión igual a esa tensión admisible. Una barra cónica sería más óptima desde el punto de vista del aprovechamiento de la capacidad resistente del material que no una sección de área constante. ¿Sí? Bueno, ahí en la bibliografía tienen una sección ideal donde justamente se plantea en cada sección que tenga como tensión la tensión admisible. Pero bueno, evidentemente tengo que construir una barra de sección variable es muy complicado, ¿no es cierto? Estoy aprovechando el material o desaprovechando la capacidad resistente del material, digamos. El material, su capacidad resistente sería esta. Esta sería su capacidad resistente. Y estoy utilizando... esa parte, digamos, nada más. No, aquí no. Sí. Estoy desaprovechando, digamos, toda esta Nahuel. capacidad que tiene No vive nadie acá que se de llame así, ¿eh? resistencia al material, ¿no es cierto? Bueno, hay además además de la dimensión, la sección me pedía el alargamiento total. ¿Cuánto vale el alargamiento total? 23 por 23. La entente 23 por 23. No. El no. alargamiento. No. La entente 23 por 23, acá sí. Debido al esfuerzo normal constante, habíamos visto que es igual a ¿qué? Para Nahuel. La entente 23 por 23.
debido a este diagrama rectangular que es producido por P, por Hooke, ¿cuánto valía? P por ¿está bien? Eso es válido para cuando el esfuerzo normal es constante. Y bueno, si yo tengo en cuenta el esfuerzo, la carga exterior P, y desprecio el peso propio, estaría bien. Pero como tengo en cuenta el peso propio, este diagrama triangular, ¿qué alargamiento me producía? Que lo vimos recién. ¿De acuerdo? Más gamma por L cuadrado sobre 2 veces E. O el peso total, gamma por A por L sobre 2E por A. ¿Se acuerdan? O sea, el alargamiento total lo voy a calcular con esa expresión. Esta debido a la carga exterior P aplicada. Y este alargamiento que vimos recién es debido al peso propio, que como verán no depende del área, sí, del peso específico, de la longitud, y 2 veces E, evidentemente el valor de E es un dato que tienen, nada más que no lo anotamos, y el E del acero es siempre el mismo. 2,10 por 10 a la 6. Bueno, tienen que reemplazar ahí, ¿no es cierto? Simplemente. 80 por... pueden trabajar para los alargamientos, les recomiendo, como son pequeños normalmente los desplazamientos en relación a las dimensiones, en este caso la longitud de la barra, yo les recomiendo que trabajemos en centímetros, en milímetros, ¿sí? Y bueno, estos 600 metros aquí lo pondremos por 100 para pasar a centímetros. Acá tengo metros, tendré que pasar a centímetros. Es una cuestión de uniformar dimensiones, unifiquemos a centímetros. Esto me tiene que dar unidad de longitud, 27,6 centímetros. Este es el alargamiento total, donde habrá una componente debido al peso P, a la carga exterior P, y otra componente debido al peso propio. Que sumadas me da ese alargamiento total. ¿Estamos? Bueno, verifíquenlo. Bueno, y aquí me pide, evidentemente si se produce un alargamiento, lateralmente, ¿qué le estaría pasando a una barra sometida a un esfuerzo normal? Constante igual a P, vamos a suponer. ¿Qué le pasa lateralmente? Longitudinalmente se produce un alargamiento por Hooke, ¿no es cierto? Transversalmente o perpendicular a la dirección longitudinal, ¿qué le pasa a la barra? Por la elasticidad que tiene. Se produce también una deformación. En este caso se contrae, o sea, está bien, se afina sería esto. ¿Ver? Vamos a tratar de dibujar
¿Están de acuerdo que más o menos la barra le pasaría eso? Ahí estaría se afina, el afinamiento. O se produce una contracción lateral, se llama. Lateralmente, o perpendicular a la dirección de la barra, o axial, que se llama. Se produce una contracción en este caso. Para el caso de un esfuerzo normal de tracción, ¿no? Si esto hubiese sido una compresión, lateralmente que hubiese pasado. Y si hubiese producido una dilatación, llamémosle, en lugar de una contracción. Bueno, esa relación que hay entre la contracción lateral y el alargamiento se llama coeficiente de Poisson. Es un coeficiente que es una relación entre la contracción lateral y la dilatación longitudinal, llamémosle, el épsilon, que nosotros habíamos definido. ¿El épsilon qué era? Es el alargamiento dividido la longitud inicial y es en el sentido de la longitud de la barra. O en el mismo sentido y dirección que la carga aplicada, longitudinal. Esta es la longitud L de este elemento. El épsilon, aquí es igual al delta L sobre L, ¿no es cierto? Es el épsilon que se produce en la dirección longitudinal. El mu es una relación entre contracción lateral unitaria, contracción lateral, o sea que es perpendicular sobre el alargamiento longitudinal, si quieren, unitario. Es la relación que hay entre esos dos alargamientos unitarios, en definitiva. Lo que pasa es que en este sentido no se alarga, se contrae, y en el sentido longitudinal, evidentemente, se produce un alargamiento. Pero si para cualquier esfuerzo se dan cuenta que ante una tracción acá tengo un alargamiento y acá tengo un acortamiento. Entonces, si a esto lo llamamos épsilon, ¿cuánto vale la contracción lateral? Este acortamiento que se produce entre, imagínense que esta dimensión sea A, y esta dimensión más finita, A'. Si tenemos que expresar esa relación, que se llama coeficiente de Poisson, sería, ¿cuánto es la contracción? A menos A' sobre A. ¿Sí? A menos A'. Unitaria significa por unidad de longitud, unidad de dimensión inicial. ¿Y el alargamiento longitudinal unitario cuánto valía? Delta L sobre L. En definitiva, es el delta que se produce lateralmente dividido la dimensión original, A, dividido el alargamiento longitudinal unitario, que es el épsilon.
Bueno, este es un valor que oscila entre 0 y 0,5 dentro de lo que es la zona elástica, ¿no? Cuando se produce la recuperación del material ante una solicitud de esfuerzo normal, ya sea de tracción o de compresión. Y es un valor que también está tabulado en función del material. O sea que si yo tengo un esfuerzo longitudinal, a través de mu voy a poder saber que lateralmente qué contracción o dilatación se produce en función si este esfuerzo es de tracción o de compresión. ¿Está bien? En forma genérica, si tengo una barra donde tenemos la dirección X horizontal y la dirección Y vertical, epsilon X es igual a menos mu por epsilon Y. O sea, en la dirección Y se produce en este caso, ante un esfuerzo de tracción, el epsilon es positivo, porque el delta L, que es la longitud final menos la longitud inicial, dividido la longitud inicial, es positivo, porque se produce un alargamiento de la pieza, ¿no es cierto? Ante una tracción, lateralmente se produce una contracción, que en realidad va a ser ¿cuánto? Esta medida menos esta medida sobre la dimensión original. Esto termina siendo negativo para el epsilon X. Con este menos, evidentemente, tengo un más aquí, ¿sí? O sea, el epsilon siempre es un delta de longitud dividido longitud inicial. Pero este delta siempre es la longitud después menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Y esto puede ser positivo o negativo. Evidentemente, ante una tracción, en el sentido de la carga, esto supera esto, ¿sí? Pero ante una compresión, ¿cómo es la longitud final? Más chiquita que la longitud inicial. ¿Y qué pasa con este término? Pasa a ser negativo, ¿sí? Esto es lo que me permite mu, pasar de la dilatación o el alargamiento unitario según el sentido de la carga, dada la carga P conocida, yo voy a poder saber epsilon X, puedo obtener cuánto vale la contracción lateral unitaria con esta expresión, despejada. ¿Está bien? O sea que el epsilon I es ¿vale cuánto?
Despejado, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale el epsilon X? Sigma X sobre E. No, acá hay un error. ¿Se acuerdan que habíamos expresado al mu como el cociente entre la contracción lateral dividido el alargamiento? Quiere decir que la contracción lateral es así. Mu era el cociente entre la contracción lateral dividido el alargamiento unitario. Y el signo menos viene porque siempre, ante un alargamiento en un sentido, siempre tengo un acortamiento. El mu en sí es positivo. Lo que puede ser positivo o negativo son las deformaciones unitarias, que pueden ser de tracción o de compresión. ¿Está bien? Entonces, esto estaba mal. Esto es lo que se produce en la dirección X y en la dirección Y ante un esfuerzo normal cualquiera, sea de tracción o de compresión. Si es de tracción, esto es positivo y el épsilon es negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora la barra tengo una acción en la dirección Y? Llamémosle ahora. Solamente. ¿Qué le va a pasar? Y en Y, por Hooke, ¿cuánto vale? Sigma Y sobre E. ¿Sí? Y en X lateralmente, bueno, evidentemente lateralmente ahora le va a pasar algo parecido a lo que le pasaba en X, ¿no es cierto? Estamos aplicando lo mismo pero en la dirección Y. ¿Qué le pasa en la dirección X? Pareció a lo que nos pasaba aquí. ¿Qué pasa si tengo simultáneamente acciones en X y en Y en un elemento cualquiera de un cuerpo? O sea, tengo solicitaciones, tensiones en X y en Y. Voy a poder superponer las deformaciones, llamémosle. Fíjense, esta es la deformación para cuando tengo una acción en X solamente. Y esta es la deformación cuando tengo una acción en Y solamente. Si la sumo, ¿qué me queda? Epsilon X igual a sigma X, lo vamos a sumar aquí. Vamos a sumar estos dos términos, ¿sí? Porque son las dos deformaciones que se producen en X. Una debido a la acción en X y otra debido a la acción en Y. Entonces, por superposición, ¿cuánto vale el epsilon X? Cuando actúen las dos acciones en X y en Y. Sigma X sobre E menos mu por epsilon I. Pero epsilon I, ¿cuánto vale? Sigma I sobre E. O sea que en definitiva
sigma X menos mu por sigma Y. ¿Está bien? Y esa es la ley de Hooke, pero generalizada para cuando tengo acciones en dos direcciones perpendiculares. Esta es la ley de Hooke generalizada, se llama. Evidentemente, si tengo en una sola dirección X, tengo sigma sobre E, ¿no es cierto? Pero si tengo también una acción en Y, esa deformación, fíjense, está descontada, porque evidentemente para una tracción este menos tiene que ver con este acortamiento, mu por sigma I, siendo sigma I la tensión que tenga en la dirección I. Y el epsilon I, si hacemos lo mismo, me va a dar 1 sobre sigma I menos mu por sigma X. ¿Sí? Es la ley de Hooke generalizada a dos dimensiones, para esfuerzos normales en dos direcciones. Epsilon X y epsilon Y. No se ve ahí. ¿Ahí se ve? Bueno, epsilon I en definitiva, ¿qué hicimos? Sigma I sobre E menos mu por sigma X. Menos mu por epsilon X. Pero epsilon X, ¿cuánto vale? Sigma X sobre E. O sea, en definitiva, obtenemos la expresión de la ley de Hooke. Pero cuando tengo acciones simultáneas en las direcciones X e Y. ¿Sí? Esto lo vamos a aplicar para un caso que se da para calderas sometidas a presión interna. O bueno, puedo tener distintas situaciones donde tengo tensiones o acciones en dos direcciones. ¿Sí? Acciones normales. En X de tracción y en Y de tracción en este caso. Evidentemente, si las tensiones no son de tracción, ¿qué signo van a tener sigma X y sigma Y? Y si es de tracción, positivo, pero si es de compresión, serán negativos. Esa es la única salvedad que tenemos que hacerle a estas expresiones. Si las tensiones son de compresión, evidentemente los sigmas son negativos y los épsilon son negativos también. El alargamiento unitario, el delta L sobre L, es negativo porque es la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Esa longitud final ante una compresión es menor que la longitud inicial. Por lo tanto, este épsilon pasa a ser negativo. Entonces, para sigma positivo, sigma de tracción, corresponden positivos, sigma X y sigma Y. Pero para para tensiones de compresión, tendrán que ir con signo menos si aquí tengo una compresión, o aquí, ¿no? Bueno, en definitiva, para terminar con ese ejercicio, ahí tienen una forma de calcular la variación de volumen que se produce, que simplemente es calculando el volumen final, ¿no? O sea, cuando yo tengo una barra sometida a un esfuerzo normal de tracción, esta es la sección. Longitudinalmente sabemos que tengo pero transversalmente, ¿qué le va a pasar a esa sección? Se va a contraer, pero se va a contraer en ambas direcciones.
correspondientes a la sección. Entonces, esto le va a pasar algo parecido a ambas dimensiones se van a modificar, ¿eh? En el sentido, en las dos dimensiones correspondientes a la sección, que es un plano. Entonces, tanto en este sentido como en este sentido, se van a producir alargamientos que, en este caso, contracción lateral en las dos direcciones. Y eso hace que el volumen cambie. El volumen es como que esta sección va a disminuir, la longitud va a aumentar, voy a tener un delta B, ¿sí? Sobre el volumen inicial, bueno, hay una expresión que la pueden ver rápidamente de la guía que se aplica para calcular la variación de volumen. Y depende de el épsilon. No me está faltando el... No, el volumen está aquí. Este es el volumen inicial, ¿no es cierto?, de la barra, que será la sección inicial por la longitud. Esta es la variación de volumen. Este es el módulo de elasticidad longitudinal en la dirección donde tengo la acción. Y acá aparece el módulo el coeficiente de Poisson. Lo vamos a revisar es simplemente surge de la relación de Poisson que vimos inicialmente. La relación entre la contracción lateral unitaria y el alargamiento axial unitario. Eso lo tienen en el... en la parte de capítulo 1 lo tiene, ¿eh? No en la parte de tracción o compresión, sino en el capítulo 1 que lo vamos a copiar. ¿Viste que dicen que clases vuelven con vacuna, no? Y que mañana dicen que... Supongo. Lo que pasa es que los de sexto grado y los de sexto grado de ¿Profe? Sí. Ahí está. No me andaba el micrófono. Le quería hacer una consulta que le escribí, pero bueno, ahí lo arreglé. A ver. Con respecto al volumen de esa pieza que usted acaba de dibujar, ¿las contracciones laterales no son compensadas con el alargamiento? O sea, ¿el volumen no se mantiene constante? El volumen, no. Siempre hay un aumento de volumen. Siempre hay un aumento de volumen.
Bien. Son mucho más importantes El alargamiento. el alargamiento que la contracción lateral. Bien. Este mu va de 0 a 0,5. Es adimensional también, ¿no? Para el acero es aproximadamente 0,3, ¿sí? Por ejemplo. Fíjate que es un 30% y eso hace que siempre se produzca un aumento de volumen. Bien. Bien, bueno, esa era la duda que tenía. El épsilon, en el caso del problema que teníamos, ¿cuánto vale? Va a ser el delta total que calculamos dividido L. ¿Sí? ¿El épsilon qué es? Es el alargamiento dividido en longitud inicial. Acuérdense que este alargamiento nosotros lo calculamos como la componente dividido a P más la componente dividido al peso propio, que son los 27 y pico centímetros que habíamos calculado. Dividido la longitud inicial de la barra, eso me da el épsilon. Bueno, el mu es un valor que tenemos, 0,3, en este caso es un dato que tenemos del problema. Mu vale 0,3, sí. Por lo tanto, directamente reemplazamos aquí. Bueno, ¿y el volumen inicial cuánto vale? ¿Se acuerdan que habíamos determinado un área nosotros? 0,1093 creo que era. ¿Sí? Sí. Si eso lo multiplicamos por L, ¿qué voy a tener? El volumen. Bueno, si multiplico el volumen por ese término, donde épsilon lo voy a calcular de esta forma, el mu lo tengo, evidentemente voy a tener el delta B, que habría que verificarlo si está bien, es un dato que tienen ahí, lo corroboran, ¿no va? Delta B vale 1,207 centímetros. Es muy poquito, ¿eh? 1,207 redondeado centímetros cúbicos. Fíjense que estoy hablando de una barra que tenía 600 metros, o sea, una dimensión muy importante, y la variación de volumen es muy pequeña, el delta B. Bueno, corrobórenlo con esta expresión, que sale el teórico de una demostración muy simple de calcular el volumen inicial, calcular el volumen final. ¿Y cómo es el volumen final? Esta área, ¿cuánto vale? Y A por B, ¿no es cierto? Pero este A tiene una contracción, y este B también lateral. ¿Por quién? Por Poisson. Entonces, aplicando el coeficiente Poisson, multiplicando el épsilon X por mu, obtengo los épsilon en la dirección lateral, en las dos direcciones. Haciendo el producto de la nueva sección por la nueva longitud, que es L más delta L, me da el volumen final. Entonces, volumen final menos volumen inicial sobre volumen inicial es esta expresión, en definitiva. Pero mírenla, es una expresión que si tenemos que aplicarla vamos a usar directamente la fórmula. No la vamos a demostrar, digamos. Bueno, y este problema lo vamos a leer. Esto lo van a quiero que me lo trabajen para la clase que viene y me lo presenten como un trabajo práctico, digamos, ¿sí? Pero quiero que me digan cómo lo vamos a resolver aquí.
¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno. Este es el problema. El 7. Nosotros ese cable que dimensionamos recién, comentamos que, bueno, por ahí también me dijeron que una sección constante no estamos aprovechando todo el material, ¿no es cierto? Estamos desaprovechándolo. Pero ¿qué pasa si tenemos un cable de una longitud parecida, fíjense, 800 metros, y me piden dimensionarlo, pero por 4 tramos de sección constante? Entonces estaría aprovechando mejor el material si lo dimensiono en 4 secciones constantes, no en una sola. ¿Sí? Díganme cómo lo haría. Si el cable, ¿cómo lo plantearía? ¿Cómo lo van a resolver numéricamente? Ahí tienen los datos, ¿no es cierto? Tengo, en definitiva. En el mismo caso, un cable suspendido. Tengo una carga en el extremo P y tengo que tener en cuenta el peso propio. Dimensionar con una sección, ustedes lo saben hacer. Inclusive a este problema le vamos a agregar como comparación. ¿Qué pasa si la sección con que dimensionaran este cable de 800 metros de largo, suspendido, soportando su peso propio y con esa carga en el extremo, ustedes lo hubiesen dimensionado con una sección constante? Bueno, eso es lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Le vamos a agregar esa pregunta. Comparar con la dimensión que le deberíamos haber dado al cable en el caso de que la sección fuese constante. Ese sería el agregado a ese ejercicio, ¿no es cierto? Si yo quiero dimensionarlo en 4 tramos, quiero que me digan cómo lo harían. Vamos a suponer que a cada tramo lo llamo L. Por supuesto que L en este caso es la longitud total dividido 4. Son los 4 tramos que me dicen que son de longitud total 800 metros, quiere decir que esto es 200 metros. ¿Está bien? 200 metros cada tramo. La longitud total es 800 metros. Conozco la carga P, el peso específico del material. ¿Sí? ¿Qué más? La tensión admisible. El largo total de 800 metros. ¿Cómo le doy dimensión a cada tramo? O sea, le tengo que dar una dimensión aquí, constante, otra aquí y otra aquí. Profe, Sí. ¿no sumaría en cada tramo P más el peso específico por el área que le corresponde a ese tramo por L? Y en cada parte despejaríamos el área para saber cuál es el área de ese tramo en particular. Así es. Esa sería la situación. El diagrama era este, ¿se acuerdan? Era el diagrama para una sección constante.
¿Se acuerdan? Pero ahora, si yo quiero dividir en 4 partes al 4 tramos de sección constante, ¿cuál es la tensión o el esfuerzo normal que tengo en este tramo? ¿Cuál es el máximo esfuerzo normal que tengo en este tramo? Acá, porque acá vale P, y acá ¿cuánto vale? Como bien dijo su compañero. La carga P más el peso de este tramo. ¿Qué será este valor? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuánto vale este valor? P más el peso específico por el área, por la longitud. Bien. Si a esto lo divido por el área 1, llamémosle, y le pongo como condición que sea menor o igual a la tensión admisible, voy a estar despejando el área 1. ¿Qué es el área 1? El área 1 constante del primer tramo. ¿Sí? ¿Cómo dimensiono el área constante del segundo tramo? Entonces, en definitiva, el área 1, ¿cómo me va a quedar? P más gamma por A sub 1 por L sobre A sub 1 menor o igual que tensión admisible. Bueno, si distribuimos el A sub 1, me va a quedar algo parecido, como ya vimos, para todo el tramo, ¿se acuerdan? P sobre área. Sobre sigma admisible, ¿se acuerdan? Sí. Gamma por L. Menor o igual que a 1. Sí. ¿Sí? Esa es el área de este tramo, donde L son la longitud de ese tramo. ¿Cómo dimensiono el tramo 2 ahí? De la misma forma, nada más que tiene que tomar todo el L. ¿Por qué todo el L? Tengo... O sea, las 2 primeras partes. Estos 2 L. Sí. Bueno, ¿y cómo quedaría? ¿Mi esfuerzo cuánto vale aquí? Máximo en este tramo. Y el que tengo acá en la parte superior. ¿Cuánto vale el esfuerzo normal ahora? P más gamma por A1 por L más gamma por A2 por L. ¿Lo ven o no? Sí. Esto mismo que hicimos para el tramo 1, donde aquí le pusimos el esfuerzo normal en la parte superior, porque es el esfuerzo normal máximo que tengo en ese tramo. Cuando me voy al tramo 2, le voy a poner el esfuerzo normal que tengo aquí. ¿Cuánto vale ese esfuerzo normal? P más gamma A1 por L más gamma A2 por L. ¿Está bien? Acá le tengo que sumar el peso de este tramo 2. Acá te voy a dividir por A2. Y siempre voy a limitar a la tensión admisible. Quiere decir que si hacemos exactamente lo mismo, el A2 me va a quedar P más gamma por A1 por L. Aquí arriba. Y aquí me va a quedar sigma admisible. Creo, no sé. Me parece que es así. ¿Sí?
Ya la 1 ya lo voy a haber calculado. ¿Sí? Esto es para dimensionar el área 1, esto es para dimensionar el área 2. Este término más gamma por A2 por L. Que lo tengo aquí. ¿Sí? Creo que queda así. ¿Eh? Evidentemente el área es mayor, ¿no es cierto? Porque este denominador es el mismo. Y acá se me suma este término. El A2 va a ser mayor que el A1. El A3 va a ser mayor que el A2 y el A4 va a ser el más grande de todos, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar como esfuerzo normal el máximo. Para la sección 3, ¿qué esfuerzo normal tengo aquí? P más gamma por A1 por L, más gamma por A2 por L, más gamma por A3 por L, que es lo que quiero averiguar, el A3. Si a eso lo divido por A3, menor o igual al admisible, y voy a despejar A3, que me parece que tengo que sumarle aquí gamma por A2 por L, nada más aquí, para calcular A3. ¿Sí? Y así dimensionamos los 4 tramos. Tienen la sección de los 4 tramos como datos, o sea que, bueno, esa solución está bien, o sea que debería darle ese valor. Como adicional al problema, compare con la sección que le hubiese dado si hubiese sido constante en toda la longitud de 800 metros la sección. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el alargamiento del cable? ¿Cómo es el diagrama de esfuerzo normal, que creo que es lo que le pide el problema? A ver. No lo pide el problema acá. Ahí tienen las 4 áreas que deberían llegar. A1, A2, A3 y A4. ¿Cuánto vale la sección constante única que le darán? En el caso de que al cable lo hubiesen dimensionado con una única sección, no en 4 tramos de sección constante, sino en un solo tramo de longitud 800 metros constante. Eso quiero que comparen con esas 4 secciones. A ver, ¿será igual a cuál de las 4? ¿Será igual a alguna de las 4? ¿Será mayor o menor? ¿Igual a la más grande? Bueno, ya lo habíamos hecho este cálculo, ¿no es cierto? Bueno, numéricamente, cuando lo obtengan, sacarán alguna conclusión. ¿Sí? ¿Cómo calculo el desplazamiento total de este cable? Bueno, si hubiese tenido sección constante, ya lo vimos. Para esta sección constante, el alargamiento era la componente de esos 2 términos. Pero ahora la sección va cambiando. ¿Cómo calculan el alargamiento del total del cable? ¿Cómo lo harían?
Calculando el alargamiento de cada tramo. Exactamente. Cada tramo. ¿Cómo es el diagrama de esfuerzo normal si dimensionamos con 4 secciones constantes? ¿Cuánto valía el esfuerzo normal aquí? P. ¿Cierto? ¿Cómo varía el esfuerzo normal desde P hasta los 200 metros, sabiendo que esta sección vale constante igual a 1? Esta, una sección más grande, constante. Esta, una sección más grande, también constante. Y por último, la sección superior, también constante, pero de valores distintos, ¿no es cierto? Así vamos a dimensionar para aprovechar un poco mejor el material. ¿Cómo es el diagrama de esfuerzo normal? Que para una sección constante completa, ¿cómo era? ¿Se acuerdan que era lineal? ¿Va a ser así el diagrama? Para este problema. Y tendría que ser rectangular, profe, porque lo que se buscaba no era aprovechar el material. Está bien, lo hemos aprovechado mejor dándole secciones, no una única sección, sino secciones variables que van cambiando cada 200 metros. El aprovechamiento es mejor. No es el óptimo, lo ideal sería, como habían dicho, cónico, que vaya cambiando permanentemente la sección, cosa que constructivamente es imposible. ¿Sí? ¿Esto es una recta para este caso en particular o no? Pregunto. ¿Es una única recta? Profe, no nos estamos mostrando pizarrón o sí. Ahora se los voy a mostrar. ¿Se acuerdan que habíamos visto este diagrama? Donde el esfuerzo normal era lineal. ¿Pero para qué condición? P es la característica aplicada, eso no cambia. El peso específico del material no cambia. Para sección constante. Claro, sección constante. Y para este caso va a ser una recta esto. ¿No sería escalonado? Sí. Van a ser tramos rectos. Van a ser tramos rectos. Porque son varias secciones constantes. Exactamente. Entonces, y suponiendo que esto hubiese sido, este es el diagrama para sección constante, el diagrama para sección variable probablemente sea también secciones rectas, ¿no? Que van cambiando la pendiente, digamos, a medida que... ¿Por qué está recta? ¿Gamma por A no me da la pendiente? ¿No es la pendiente de esa recta? ¿Gamma por A? Si la sección va cambiando y va aumentando desde el extremo P hacia el extremo superior, estas rectas, ¿cómo deberían ir creciendo su pendiente? ¿Y por qué va por dentro de esta recta completa desde 0 hasta L? Y porque el área seguramente constante que voy a obtener aquí es superior
a cualquiera de las áreas que hemos calculado aquí. Es mejor, por supuesto, solución desde el punto de vista económico. Ir modificando las áreas. Cuando usted calcule esta área, le va a dar por encima de esta área 4. Más o menos el diagrama son tramos rectos donde las pendientes, ¿quién me la da? Gamma por A. Este sería el diagrama de esfuerzos normales, llamémosle. Donde para este primer tramo va a ser gamma por A1 por X. Para este segundo tramo va a arrancar de ese valor y va a ser más gamma por A2 por X. Siendo X desde aquí hasta aquí. Y aquí arranca de este valor más gamma por A3 por X. Y llega hasta el último valor de esfuerzo normal, que va a ser más chico que ¿quién? Que el esfuerzo normal máximo que hubiese tenido si la sección es constante. Y los alargamientos lo van a calcular, como bien dijeron, cuánto se alarga este tramo, cuánto se alarga este tramo y este tramo, tomando como diagrama para cada tramo que un alargamiento debido a el esfuerzo normal rectangular más el peso propio. Fíjense que para cada tramo ustedes pueden como hicimos con el cálculo para un solo tramo. ¿Se acuerdan que habíamos calculado? ¿Qué pasa con el alargamiento debido al esfuerzo, un esfuerzo normal constante más el triángulo? Bueno. Y para cada tramo voy a tener que calcular el alargamiento para poder calcular el alargamiento total del cable en este caso. De la misma forma como lo hicimos con un solo tramo. ¿Vamos? ¿Cuánto vale el delta 1? P por L sobre E por A1 más y gamma por L cuadrado sobre 2E, ¿se acuerdan que habíamos visto? O el peso total de este cable, de este tramo, por L sobre 2 veces E por A1, es lo mismo. ¿Cuánto vale el delta 2? Este esfuerzo normal constante por L sobre E por A2 más el peso de ese tramo, gamma por L cuadrado sobre 2E. Y va a ser igual el peso propio de cada uno de los tramos. Porque el desplazamiento dio el peso propio. ¿Se acuerdan que no dependía del área? Para área constante. Y bueno, como cada una de las áreas es constante, cada uno de los desplazamientos debido al peso propio va a ser gamma por L cuadrado sobre 2 veces E. Bueno, le agregamos qué sección constante única me hubiese dado y cuál es el alargamiento total del cable a ese ejercicio que quiero que hagamos para la próxima clase. ¿Sí? Digamos, ya lo resuelven y lo van a subir como un trabajo práctico de los que hemos estado haciendo.
Entonces los voy a copiar a este enunciado y se los voy a agregar como un trabajo práctico. Bueno, aquí tienen un par de casos que quiero que vean. Aquí en este caso está resuelto, fíjense. Tengo 2 hilos y una carga P aplicada. Muy próximos, digamos unidos entre sí. Estos hilos podrían estar entrelazados. Un cable podría ser. O un cordón formado por 2 alambres, 2 hilos, ¿sí? La carga P que soporta en el extremo es conocida. Pero ¿qué pasa? Cada uno de los hilos son de distintos materiales. Y a su vez tienen distintos diámetros. Fíjense, tienen 2 secciones distintas y 2 módulos de elasticidad distintos. Entonces, si uno plantea la ecuación de equilibrio de fuerzas, evidentemente el esfuerzo que tome el cable de acero más el esfuerzo que tome el cable de cobre, en este caso, deben ser iguales a la fuerza P. Esta es una ecuación de equilibrio. Pero ¿cuánto vale el esfuerzo que toma cada uno de los cables? Y evidentemente, ante un alargamiento que se va a producir, ¿cuánto vale el esfuerzo que toma el cable de acero? Y el alargamiento del cable de acero por la longitud del cable dividido el E por A del acero. Si yo pongo el alargamiento, acá es igual al alargamiento. El esfuerzo por la longitud dividido E por A. Pero ¿qué condición le debo plantear a este problema en este caso? Evidentemente los 2 cables se van a alargar lo mismo, porque están unidos. Ahí dice muy próximos. La carga P está aplicada en el extremo de ambos cables, entonces la condición para resolver el problema es plantear que los 2 alargamientos sean iguales. ¿De quién? Del cable de acero y del cable de cobre. ¿Cuánto vale el alargamiento del cable de acero? El esfuerzo que tome el cable de acero por la longitud, en este caso la longitud es la misma, dividido L por A, esto es Hooke.